yo inicio lamentando el fallecimiento de Monseñor Agripino Núñez Collado, una persona a la que respeté, conocí, me respetó, me dio mi valor y yo le di el suyo. Y bueno, solo me quedó al final defender la parte defendible, porque en opinión de muchos, Monseñor era el dueño del aeropuerto Cibao, del hospital metropolitano, tenía como 3 hijos. Y cuando ayer mismo, y a mí me pareció magistral, que ayer mismo en las palabras que le tocó pronunciar a su amigo Manuel Estrella, que ellos eran muy amigos, Era como un eran hijo. entrañables. Manuel era como un hijo. Como un hijo para Monseñor Agripino. Sí, y entonces Manuel mismo ayer despejó toda duda a sabiendas de los tantos comentarios perversos que se hacían de que Monseñor era millonario porque estaba con los empresarios de Santiago. Yo le dije a un amigo que me saltó con esa, creo que el domingo, yo le dije, ¿y tú sabes lo dadivosos que son los empresarios de Santiago? ¿Tú conoces lo dadivosos que son? Como para entender que lo que han hecho multimillonarios a Monseñor Agripino. Entonces, cuando Manuel Estrella dice que los bienes de Monseñor, que consisten en una propiedad que nosotros sabemos que está en la Trinitaria, que es de un gran valor el terreno, porque es de buen tamaño, no la casa. Es grande el terreno. Es un terreno bastante amplio. Tiene para hacer una torre de lujo ahí. Debe costar 50, 80 millones de pesos ese terreno. No, ahí caben 2 torres, don Jaime. Porque pero quitando la casa. Me refiero a una torre bien hecha. Bien hecha. Porque es una torre. Porque lo que hay por ahí son disparaticos. Don Jaime, discúlpeme, un día yo estaba allá donde Monseñor en la casa y cuando nos quedamos ya 2 o 3 que está solo, yo, Monseñor, ¿por qué usted no hace una piscina? Y después dice, eso me lo han dicho mucha gente, pero usted se imaginaría, don Peralta, ¿qué será con una piscina ahí? La gente, me cuentan los amigos, ¿qué pasa con una piscina en la casa? Recuerde que Marino Collante tenía una piscina y la llenó de tierra porque no le paraba un queso, un chin de jugo, nada. No, porque los amigos son afrentosos. Sí. Entonces, tantas cosas que se decían, bueno, pues Manuel Estrella en sus palabras dijo que los bienes de Monseñor pasaban a la Fundación Polanco Brito para uso exclusivo de becas a estudiantes. Para el programa de crédito educativo. Exacto. Y dijo que su residencia y los bienes que había acumulado tras 50 años de trabajo. Habría que esperar a ver qué cantidad tenía Monseñor Agripino, porque en opinión de las malas lenguas, que aquí hay mucha gente buena que se hace eco de cosas. Yo le pregunté a ese amigo, ven acá, ¿de dónde tú sacas que Monseñor es millonario? No, porque él es el que hacía la diligencia a los ricos. Y los ricos de Santiago son tan dadivosos como para ser millonario a una persona. ¿O acaso Monseñor Roque Adames Rodríguez no murió en la miseria y fue todavía mucho más entrañable con los empresarios de la época que lo que fue Monseñor Agripino? Entonces, lamentando su muerte, dejando que los mediocres hagan sus juicios sin conocerlo, tampoco yo no sé si él es millonario o no, pero yo voy a esperar los muchos millones cuando se declaren. Y lamentando su muerte, estaba enfermo, ya tenía 83 años. 88 años. Casi 88. Estaba muy enfermo desde hace mucho tiempo, eso lo sabíamos. Usted lo vio marearse en una actividad de presentación de uno de sus libros. Y después de esa actividad, recuerdo cuando usted mencionó el caso de Luis Cantizano, que lamentablemente murió. Yo le dije, me recordé que Monseñor Agripino Núñez Collado, el martes anterior, lo habían ingresado al Homs, ya de donde no salió. No murió de COVID, él rebasó el COVID, pero parece que las secuelas que le quedaron del COVID fue lo que apresuraron su fallecimiento. Por ahí yo tengo un reportaje de una estadística de la Oficina de Sanidad de Inglaterra, de Gran Bretaña, que habla de las secuelas, son 70 patologías que deja la COVID-19. Correcto. Y cuando se unen esas secuelas con una gripe mala, el detonante puede ser fatal. Entonces, lamentar la muerte de Quique Cantizano, un neurólogo, un médico que primero rebasó un derrame cerebral hace como 6 o 7 meses, luego fue afectado por la COVID y en ese proceso sufrió algo en los pulmones que solo le da a uno entre 500.000 de humanos y no pudo salir de la unidad de cuidados intensivos de su clínica Corominas. Y es un tipo que yo lo conocía bien y era muy afable. Bueno, compartí con él muchísimas veces junto a su amigo y hermano Benjamín
Y le dije a Benjamín, cuídate porque se te están muriendo los amigos. Te están picando cerca. Don Jaime, a propósito de eso, un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que yo creo que es un poco desproporcionado en lo que tiene que ver, no con el virus. Está bien que tú tienes, si el informe, por ejemplo, la pasada semana, ciertamente, el virus nos estaba estremeciendo a todos. Hoy bajó, domingo, lunes y hoy ha bajado el nivel de contagio. Sí, está en los 2000. Pero la pasada semana todos sabemos que fue escandaloso lo que ocurrió con los contagios. Llegó a 7,000. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha emitido una alerta, la ha elevado a 4 por el virus, pero que Estados Unidos tiene ciudades donde la situación es más crítica que la República Dominicana. Y entonces, uno no se explica. Por ejemplo, nosotros estamos en una situación con la delincuencia que es cíclica, pero en este momento la impresión que yo tengo es que no tenemos un nivel delincuencial para que Estados Unidos llame a sus ciudadanos a no visitar la República Dominicana. Reitero, por el virus, sí, porque esta situación del virus la pasada semana, ya hoy tenemos una situación diferente, pero yo creo que luce un poco exagerada la actitud de Estados Unidos en relación a la situación del virus en la República Dominicana. Porque uno sabe que hay estados de los Estados Unidos que la situación es mucho más dramática que en la República Dominicana, pero Estados Unidos actúa así con eso del virus. O sea que nadie puede negar las situaciones que estamos viviendo con este virus, pero hay que insistir, don Jaime, en que parece que el contagio en este momento sigue siendo más leve. Mira, otra nota y para terminar, escúchame. Quisiera volver a Monseñor. Sí, bueno, pero está bien, déjame decir que nosotros todos me imagino que nos unimos al pesar de Mildred Mata, una diminuta y gran mujer que conocemos desde hace muchísimos años, a la que hoy se le murió uno de sus 2 hijos, un varón. Entonces, para Mildred, nuestras condolencias y especialmente las mías en este caso, porque repito, estoy involucrado con Mildred Mata, creo que desde hace 30 años que estamos en los medios, ella defendiendo a las mujeres y yo acabando con los hombres. 3 casos, don Jaime, aparte de lo de Quique Cantizano. Tenía otros achaques de salud. Siempre esas personas con 65 años. Tuvo un derrame antes de todo eso. Tenía problemas, pero son Guillermo Saleta, le muere la mamá el fin de semana, Mildred Mata, nuestra amiga, y Quique Cantizano. Es decir, que nuestra solidaridad para los 3, los familiares de Quique Cantizano. A mí me dolió lo de Quique Cantizano, porque Quique era una persona muy sociable, muy educado sobre todo, una persona de un trato muy fino, un verdadero caballero en el trato. Y a mí eso me dolió por el trato que él le daba a uno, a todos nosotros. Nos daba un trato fino, con una decencia, una educación. Y entonces, miren cómo termina la vida, 65 años, un hombre lleno de vida. Yo recuerdo que visité a Quique Cantizano en su condición de neurólogo, una vez que yo creía que tenía un grillo en la cabeza. Y entonces me dijo él, mijo, acostúmbrate a eso, que eso es de por vida. Digo, no relaje. Tinnitus. ¿Cómo que llama eso? Tinnitus. Un ruido, un grillo que uno tiene, que se oye. Eso es auditivo. Sí. Auditivo. Sí. Uno cree que lo tienen no sé de qué edad. No, de los 45, porque ahora que don Jaime tiene 49. No, yo cumplí 50. Ya usted cumplió los 50. El año pasado. Eso puede presentarse antes. Ojo con eso. Sí, puede presentarse antes. Hay situaciones. Él me dijo a mí, eso no se cura. Digo yo, bueno, pues si no se cura, ¿qué vamos a hacer? Y a veces hay mucha gente que sufre de eso, déjame decirte. Yo conozco un par de damas en el periodismo que tienen eso y varones también. Eso sí, no porque es eso es un daño neurológico. Yo no sé, él no me supo, él no me dijo nada. No, es auditivo, no es neurológico. Es auditivo y generalmente es hereditario.
Sí, en el oído medio. Entonces yo fui allá por eso y me dijo, no, mijo, olvídate de eso, que eso, vete para ahí mismo, salte, que eso no hay nada que hacer con eso. Y Mira, me voy entonces. Usted sabe que uno no sabe qué está pasando con la cantidad de suicidios, porque además el hijo de una profesora, el fin de semana pasado, no, a mediados de la semana pasada, también se suicidó. Y la sorpresa es que un muchacho de algo menos de 40 años, coaching internacional, un tipo preparado con varias maestrías, se educó aquí con doctorado y todo, y vivía en la capital, ellas son de Santiago, y mantenía, viajaba dando conferencias y charlas, y se suicidó, se cortó las venas. Wow. Lo trajeron a Santiago y después lo enterraron aquí. Una situación sumamente que no hay explicación. E inclusive me enteré que su mamá fue ingresada el fin de semana. O sea que la situación es un poco complicada. Mira, sobre Monseñor, quisiera hablar alguna cosa. Yo con Monseñor tuve una relación de periodista a persona importante, persona que interactuaba. Monseñor, desde el año más o menos 78, donde más o menos comenzó su gran relieve, hasta, diríamos nosotros, 2004, algo por ahí, fue muy activo, muy activo. Y con los periodistas tuvo un trato extraordinario. Y lo conocía prácticamente a todos. Y lo llamaba por su nombre. Inclusive, Monseñor notó en una ocasión que nosotros no, tú recuerdas, Juan, no teníamos dominio de los conceptos eclesiásticos. Y nos consiguió y reprodujo un libro sobre los conceptos eclesiásticos. Hacía una actividad todo, creo que era 5 o 6 de enero. Después que pasaba todo, nos hacía una actividad y nos reunía a todos los periodistas, pero eso se dañó, porque comenzó a meterse gente y a crearse, ya la gente quería que le hicieran sorteos, fiestas y cosas, no, pero el concepto no es ese. O sea que mantuvo esa relación. A mí él siempre me decía Don Peralta, y solo así nunca me dijo el nombre. Inclusive fui a la puesta en circulación de sus 2 libros, y el segundo tomo, cuando lo puse en circulación, tuvo que hablar sentado. Ya estaba un poco bien maltratado por la enfermedad, e inclusive cuando terminó todo, se sufrió un mareo y lo sacaron por una puerta trasera y por ahí caminando con un bastón lo llevaron de mano. Una situación bastante terrible. Después fue ingresado nuevamente y yo me sorprendí. Me estuvieron llamando desde la tarde de ese día que Monseñor estaba muy grave. Después entonces me entero temprano de su deceso. Y ahí la tiró Yusi algo. Comenzamos todos a mandar algunas cosas. Yo le mandé una nota que hice rápido y se la puse al presidente, y el presidente me respondió que estaba enterado. Pero entonces le dije, presidente, fue en el Homs que estuvo el deceso. Y me dice, sí. No sabía que había muerto. Pensaba que era en su casa. Entonces le di todos los detalles y ahí me informó que al otro día venía en horas de la mañana. Hay una expresión muy popular: de los muertos nada negativo, todo lo positivo. Sin embargo, hay muertos que pesan en una sociedad y eso origina que por la incidencia, por la influencia que tuvieron, no sea posible tú no resaltar las virtudes y los defectos. Es decir, no es posible. He visto muchas quejas en el sentido de que Monseñor Agripino Núñez Collado solo tenemos que resaltar sus virtudes, claro, las cosas positivas. Yo creo que eso no es posible, insisto. Esos liderazgos así, bueno, Monseñor fue un líder en esta sociedad. Entonces, esos liderazgos también originan críticas, ¿ah? Se le critica, se le censura muchas actuaciones. Por ejemplo, he visto que en relación a su patrimonio, el hecho de que él haya decidido dejar todo a la Fundación Hugo Eduardo Polanco Brito, es una fundación que se dedica exclusivamente al crédito educativo en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Es una decisión controversial esa, Nelson Peralta, porque el crédito educativo es, señores, algo traumático
para miles y miles de personas en este país que tienen 10, 15 y 20 años prácticamente hipotecados. Tú como profesional hipotecado en una universidad porque... no, Nelson, serán situaciones. Un padre que quiere que su hijo sea un profesional, y de la Pucamaima acude allí con toda buena intención, un crédito educativo. Tú entonces queda, reitero, que eso es un negociazo. El crédito educativo en la Pucamaima es el gran negocio en esa institución. Y entonces es válido el razonamiento crítico a su decisión de todavía después de muerto, que la orientación de sus decisiones estén hacia los negocios. Mira, el problema básico ahí es que te otorga, la fundación te otorga el crédito, pero después se lo vende a una institución que ahí entonces donde la puerca retuerce el rabo. Yo no estudié con crédito, yo estudié trabajando y estudié en Pucamaima, pero fue en base a trabajo, claro, no era el costo del de estudio del día de hoy. Yo llegué a pagar crédito a 15 pesos. Cosa insólita en estos tiempos, pero a 15 pesos. Pasa mucho. Mi matrícula era 74. Y Bonilla, ¿cómo la paga? 74 era mi matrícula en Pucamaima. Comencé pagando los 12 pesos. Pero el problema radica en que cuando la fundación te otorga el crédito, no te dice que se lo va a vender a una institución financiera, y ahí donde está el problema. No que se lo venda. No, lo vende. No, lo vende. No, pero, hay una venta porque a partir de ahí quien te cobra la institución financiera no te cobra la fundación. Lo que pasa es que estamos hablando, para verlo mejor, es un financiamiento. Esa es la institución que financia, porque la universidad no tiene fondos para financiar. Pero perdón, Nelson, no lo vende. Si la fundación te financia, es la fundación la que tiene que pagar. La fundación pertenece a la Pucamaima. Pero precisamente es la fundación la que tiene que cargar con eso. ¿Por qué no lo vemos por el punto de que cuántos profesionales hoy no lo serían si no hubiesen tenido un crédito educativo? Ingenieros, arquitectos, profesores, periodistas, contables, agrimensores y otros que ha formado la Pucamaima. Pero hay que decírtelo. Mira, este crédito yo lo voy a transferir y tu relación va a ser con tal institución. Eso debían decírtelo. Que mencionaba Monseñor muchas veces, que creo que era de él, que él decía, hay que ser... un hombre de grandes aportes a esta sociedad. En este país hay que ser presidente de algo, aunque sea de la República. Un hombre de grandes aportes a esta sociedad, sobre todo, el que fue un vocero de las élites de este país. Monseñor siempre estuvo al servicio de las élites de la República Dominicana, por eso sus vínculos fueron eminentemente empresariales, es decir, con empresarios y de políticos al más alto nivel. Entonces, es un hombre de las élites, pero también hay figuras de las élites que hacen sus aportes a la sociedad, sobre todo lo que tiene que ver con concertación, con diálogo, pero diálogos y concertación para que las élites se pusieran de acuerdo siempre. Pero mira, hay que establecer algo, esto yo lo escribí en un grupo de profesionales que estaban en la misma discusión que Jaime plantea, de que si tiene fortuna, no tiene fortuna. Yo dije, y voy a decir aquí, voy a expresar el mismo criterio. Monseñor Roque Adames Rodríguez y Monseñor Agripino Núñez Collado, si no hubiesen estado ellos como promotores de los intereses de los empresarios del Cibao y fundamentalmente de Santiago, los pulpos de la capital se tragan el chin que pudiese haberse invertido en Santiago, se lo tragan. Si no está Adames primero y Agripino Núñez después. Independientemente de las valoraciones que cada quien tenga de Adames y de Agripino, independientemente de eso, si ellos dos no están como promotores de la empresa, del empresariado de Santiago, los capitaleños se lo tragan los chines de inversión que podía venir para el Cibao, al punto de que Danilo Medina se queja de que en el arzobispado de Santiago lo que le armaban era una encerrona para pedirle inversión y para demandar la inversión. Una emboscada. Y dejó de venir a Santiago por eso.
Pero esa era la realidad. Yo no sé si eso ha continuado con algunos otros. Tengo información de algún otro arzobispo que lo que está haciendo negocio por ahí. Pero bueno, en sentido general, y cuando digo haciendo negocio, lo digo en sentido particular, para él, no para el colectivo. Sus primeros 3 años de mandato, Danilo Medina dejó de hacer el encuentro de almuerzo que se hacía en el arzobispado porque él dijo que lo que le armaban era una encerrona, una emboscada, porque lo llevaban ahí y ciertamente lo que hacían los empresarios, pero los empresarios no estaban pidiendo para ello. Le planteaban todas las instituciones empresariales unos proyectos para Santiago. Quizá había de manera individual algún empresario que le planteaba algún asunto para yo no tengo constancia de eso, pero se pedían obras porque lo que visitaban ese encuentro eran los representantes empresariales de Santiago. Mira, sobre Monseñor, hay que decir que fue un gran mediador y un hombre de la democracia, fortaleció la democracia, pero sobre todo la paz. Desde el 1978, recordamos que no hay que mencionar todo lo que pasó. Monseñor estuvo ahí. En 1985, la mediación de Monseñor, que fue presidente de la comisión, le legó a este país el código más avanzado de la época, que es el que tenemos hoy día y el que estamos luchando hace tiempo por una reforma y no hemos podido lograrlo. Y se logró para 1992. Recuerden en 1990, 86, la crisis, 1990, cuando el PLD gana las elecciones con el profesor Juan Bosch y Balaguer se roba las elecciones. ¿Qué pasó? 1994, el Pacto por la Democracia, de no estar un monseñor y una iglesia católica que lo respaldó en ese momento. ¿Qué hubiese pasado aquí cuando Peña, airado y con razón, dijo que el país se podía quemar por los 4 puntos cardinales? Y se logró un acuerdo, se recortó el periodo de gobierno de Balaguer a 2 años y se diseñó y elaboró una nueva Constitución de la República. Y además estuvo presente en la comisión que presidió la reforma constitucional de 2010, que conjuntamente con la del 94 y de 2010 son de las reformas de estos tiempos modernos más actualizadas que hemos alcanzado en la República Dominicana. Con la muerte de Monseñor Agripino Núñez Collado, entonces, desaparecen las 2 figuras más influyentes de la educación universitaria privada de Santiago de los Caballeros y con gran incidencia en el país. Monseñor Agripino Núñez Collado se une entonces al doctor Príamo Rodríguez Castillo, que como emprendedor logró convertir a la Universidad Tecnológica de Santiago UTES en la universidad privada de mayor cantidad de estudiantes de la República Dominicana. La convirtió en un monstruo. Entonces, incluso se recuerda cuando UTESA estaba con su nivel de empuje, se recuerda que había cierta disputa con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y siempre se decía que a las actividades de la Pucamaima, Príamo Rodríguez no era invitado, y a las actividades de UTESA, Monseñor Agripino Núñez Collado no era invitado, y siempre se habló de un tirijala entre esas 2 instituciones educativas. Por supuesto, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra es una institución de la Iglesia Católica. Y entonces, al ser de la Iglesia Católica, es totalmente diferente. Es decir, después que Monseñor se retiró, ya van 2 rectores. Sí. Primero de la Cruz Valdera, que ahora es obispo de San Francisco de Macorís, y el padre Cecilio, que está al frente en este momento de la Pucamaima. UTESA se maneja más como un negocio familiar, un negocio de la familia Rodríguez, pero lo que planteo es que ellos 2, hace 10 o 15 años, fueron las figuras más influyentes en lo que tiene que ver con la educación privada, la educación universitaria. Me acepto un aporte a tu juicioso comentario. ¿Tú sabes cuándo hubo acercamiento entre la Pucamaima y UTESA y los empresarios de Santiago UTESA que aceptaron a don Príamo ya como empresario y en algunos círculos, aunque en otros no iba porque no quería y no le interesaba como participar del aeropuerto y otro proyecto? Cuando el doctor Príamo Rodríguez Castillo compra en 1991 la información y la adhiere como una de las empresas de la universidad, a partir que compra la información y comienza esa incidencia en Santiago y el país, entonces ya los empresarios de Santiago comienzan a aceptarlo y también la Universidad de la Pucamaima. También hay un hecho
que ocurrió que cuando su hija sale del bachillerato, una de ellas dijo que iba a estudiar Derecho, pero que iba a estudiar en la Pucamaima. Eso fue un caos en la familia Rodríguez. Sin embargo, la muchacha estudió en la Pucamaima. Y el doctor Píamo Rodríguez fue a la Pucamaima el día de su graduación y fue invitado a la mesa de honor. Pero fue lo más correcto. Fue lo más correcto. Claro. ¿El qué? Que ella estudiara en otra universidad, por qué? no en la de la familia. ¿Y por qué? Oye, No. que por qué. Miren, Pero yo Nelson. antes de irnos a la No, pausa, porque que sus dos casi hermanos tenemos mayores, que irnos. discúlpame que la dialice, sus dos hermanos mayores, pero tú me excusas. Sus estudiaron dos hermanos en mayores, Lili y Fran, estudiaron Eso es. ahí e hicieron maestría afuera No es y lo son mismo. excelentes No profesionales. es lo mismo, Nelson. No es lo No, mismo, no, no. Nelson. Cosa de ustedes. Son las facilidades. Pero libertad, pluralidad. Ellos Claro. dicen que sí, ustedes dicen que no. No, No hay a mí problema. a mí no, eso yo no digo una cosa, yo lo que digo es que pudo haber estudiado en su universidad y no había ningún problema con eso. No. Eso no era correcto. Allá Era ellos, otra cosa. allá ellos. ¡Vámonos!